¿Qué tal, prestosas, prestosos? Bienvenidos a nuestro canal Prestosu y hoy en nuestros Secretos de Asturias vamos a conocer un poquito más un detalle muy prestoso sobre la iglesia de San Pedro, que es la que tengo aquí a mis espaldas, que está ubicada sobre las antiguas termas romanas. Es una iglesia del siglo XV de estilo gótico originalmente, que en los sucesos revolucionarios de la Guerra Civil fue primero destruida y luego quemada. Posteriormente, en los años 40, del 45 al 55, fue rehecha, reconstruida en un estilo que se llama historicismo. Y en este caso el historicismo se centra en el prerrománico asturiano y en el románico asturiano. Vamos a conocer secretos de su girola. Nos encontramos en la girola o deambulatorio de la iglesia de San Pedro, aquí en Gijón. Es un espacio que se creó en las catedrales góticas para el deambular o para el caminar de los peregrinos durante la celebración de la misa y que no molestaran. Se ubica bordeando, circundando el presbiterio y el altar mayor. De ahí viene, prestosos y prestosas, el dicho, aunque no tenga nada que ver, la procesión va por dentro, porque también las girolas servían para esas procesiones que se realizaban cuando afuera estaba lloviendo. Este espacio tan bonito actualmente, esta girola, estuvo tapiado durante muchos años porque, entre otros motivos, el obispo Lauzurica, obispo de la diócesis de Oviedo, decía que si no es una catedral no podía tener una girola. Y así fue cuando el actual párroco, don Javier Gómez Cuesta, cuando llegó a esta parroquia, se encargó de habilitar este espacio que ya había sido destinado para el Santísimo y dignificarlo contactando con el conocido como el Miguel Ángel del mosaico del siglo XX, Iván Marco Rupnik. La sala del Santísimo, la capilla del Santísimo, es como la sala de estar del Señor y es donde la gente suele estar un poco tranquila, meditando, rezando, abriéndole el corazón al Señor. Y entonces, tal como estaba, pues creí que necesitaba pues un adecentamiento y una reforma y contacté con algunos artistas españoles, pero en Roma conocí a Marco Rupnik, conocí sus mosaicos y fui a verle y le caí bien, digo la verdad, porque por las preguntas que le hice y la propuesta que le hice, pues me dijo: me gusta lo que me dices y si puedo lo hago. Y entonces quedamos en que él vendría un día a Gijón, vería el espacio y entonces imaginaría lo que él podría hacer allí. Esta girola es la primera de las obras de Iván Marco Rupnik en un espacio envolvente y la número 103 en su haber. Y está firmada con su cruz característica tanto en el sagrario como en el crucifijo exento. Asimismo, por paños y hornacinas de toda la girola se reparten símbolos tan reveladores como la mano de Dios, la vid, los panes, etc. Este impresionante trabajo que realizaron durante 7 días diversas personas de 9 nacionalidades diferentes, 14 religiosos y religiosas que trabajaban prácticamente de 10 a 12 horas diarias, tuvo como resultado este impresionante mosaico de tradición orientalizante que este año cumple 10 años desde su inauguración. Bien, prestosos y prestosas, ya habéis visto qué secreto de Asturias tan especial os habíamos reservado para hoy, ¿verdad? Pues ya sabéis, lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal Prestosu, darle al me gusta y, por supuesto, si queréis hacer algún comentario, pues aquí estamos esperándolos. Hasta pronto, hasta la próxima entrega.